Mis queridos hermanos y hermanas, mis estimados amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. Espero que se encuentren bien, disfrutando en familia de este precioso día del Señor. Hoy vamos a comenzar a desarrollar un tema que considero que es fundamental para el avance de nuestra vida de fe, de nuestra vida cristiana. Vamos a estudiar el Sermón del Monte. Este sermón que está registrado en el Evangelio según Mateo, capítulos 5, 6 y 7. 3 capítulos que contienen 111 versículos en total. ¿Ya? Y en esta porción de la Escritura Sagrada se registra la enseñanza fundamental de Jesucristo, que juntamente con el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas del apóstol Pablo, las cartas universales y el libro de las Revelaciones o el Apocalipsis, constituyen la doctrina de la Iglesia de Jesucristo, en la cual debemos perseverar cada día, además de desarrollar una sólida comunión fraternal y una intensa vida de oración, para que así podamos crecer en la gracia, en el conocimiento y en la fe, para que, como dice la Escritura, ya no seamos más niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Aleluya. Y antes de abordar esta enseñanza, vamos a revisar brevemente, rápidamente, el contexto en el que ocurre lo que señala, lo que enseña este sermón. Miren, cuando Jesús empezó su ministerio, dice en el capítulo 4 del Evangelio según Lucas, que lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Recuerden que Jesús, después que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Ya? Después de 40 días de haber ayunado y de haber sostenido una lucha terrible con el diablo, quien le tentó en las 3 áreas más importantes del ser humano y en la que el Señor prevaleció en su condición de hombre, tentaciones a las que Él venció haciendo uso del escrito está. Bueno, después de haber vencido al enemigo, el Señor salió del desierto, como digo, en el poder del Espíritu Santo. Y lo primero que hizo fue ir en un día de reposo a la sinagoga, como era su costumbre. Y cuando estuvo en la sinagoga, el responsable del culto le invitó a leer el rollo que contenía la profecía de Isaías, capítulo 61, que dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha enviado Jehová a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, a consolar a los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de espíritu angustiado. Y dice que cuando terminó de leer este pasaje, según vemos en Lucas capítulo 4 versículos 20 al 21, dice que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos los que estaban presentes en la sinagoga estaban puestos fijos en él. Y les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y en el Evangelio según Mateo dice en el capítulo 4, a partir del versículo 23, lo siguiente: y recorrió Jesús toda Galilea,
enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama en toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y en el Evangelio, según Mateo capítulo 8, versículo 16, dice que cuando llegó la noche, le trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, cuando Jesús inició su ministerio, lo hizo estableciendo desde el primer momento las 4 columnas que sostendrían su obra y ministerio en la tierra. ¿Y cuáles son estas 4 columnas? Están aquí en los 2 pasajes que les acabo de leer. Son predicación del evangelio, enseñanza, sanidad y liberación. Y cuando terminó su ministerio, el Señor le encargó a su iglesia que mantuviera estas 4 columnas. Eso es lo que nos dice, si se dan cuenta también, la Gran Comisión. En el Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 18, dice: id por todo el mundo, dice Jesús, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, está la otra parte de la Gran Comisión, donde Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí está, mis hermanos. Ahí está la Gran Comisión, que dicho sea de paso, tenemos que restablecer y tenemos que redimensionar. Si queremos ser creyentes e iglesias relevantes, tenemos que poner en primerísimo lugar de nuestras acciones y prioridades el cumplimiento de la Gran Comisión. Ustedes y yo somos el producto precisamente de la predicación del Evangelio. Somos la cosecha de una siembra hecha con fe, ¿ya? En algún momento alguien nos habló de la palabra de Dios. Alguien nos habló de Jesucristo. Alguien nos trazó la Escritura y nos llevó a reconsiderar nuestra vida de cara a la eternidad, ¿sí? Y nos planteó asimismo la posibilidad de darle el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida y entregarle nuestro pasado, nuestro presente y sobre todo nuestro futuro a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Al respecto, el Señor dijo en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 37 al 38, Él dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos, así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros.
a sus campos. Mi hermano, mi hermana, sé tú la respuesta a esta oración. Enrólate en el ejército salvador del Señor. Pon tus manos en el arado y disponte a trazar los surcos para luego sembrar la buena semilla de la salvación. Entonces, manos a la obra. El tiempo apremia, mis hermanos. Recuerda que tú eres el fruto del ministerio de Jesús. Repito, porque un día alguien te predicó el evangelio y le entregaste tu vida a Jesús. Y esa decisión cambió radicalmente tu historia. Estableció un antes de Cristo y un después de Cristo. Ahora depende únicamente de ti seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento hasta convertirte en un instrumento poderosísimo en las manos de Dios para seguir extendiendo su reino en este mundo. Amén. Todo esto, mis hermanos, a manera de introducción. Ahora, volviendo a nuestro estudio del Sermón del Monte, dice la Escritura que al ver las manifestaciones del poder divino que operaban en Jesús a través de su predicación, sus enseñanzas y las sanidades y las liberaciones que acompañaban a su ministerio, dice que le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y en el capítulo 5, versículos 1 al 2 de este evangelio de Mateo, dice que al ver Jesús la multitud, subió al monte y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y aquí empieza el sermón de la montaña o el sermón del monte, que se conoce también como la Constitución o la Carta Magna que rige el reino de los cielos. Y la próxima semana, Dios mediante, vamos a empezar a desarrollar este sermón. Es mi oración y es mi deseo que Dios nos asista con su Espíritu y produzca en cada uno de nosotros el máximo deseo de escudriñar esta Escritura y que abra los ojos de nuestro entendimiento y nos ayude a ver las cosas desde su perspectiva, que es la perspectiva de la fe, de modo tal que podamos filtrar nuestra realidad a través de las enseñanzas de Jesús que están registradas en este libro sagrado. Que Dios honre nuestra fe y nos ayude a crecer precisamente en fe, en gracia y en conocimiento de Él. Amén. Les mando un abrazo enorme, cargado de afecto, con mis mejores deseos y parabienes. Que el Señor sea propicio a todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bendiciones. Adiós.